Hasta ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en martes, ya 19 de agosto. Sea usted de parte de esta hora de nuestro espacio noticioso. Arrancamos con las informaciones. El Consejo Nacional Anticorrupción denunció este día malversación de más de 103 millones de lempiras en la Secretaría de Gobernación y Justicia a través de 6 ONGs que eran dirigidas por los familiares del exgerente administrativo Jacqueline Lisset Pinto, pero además se involucra al ministro de la institución, Tomás Vaquero. El Consejo Nacional Anticorrupción ha denunciado que el clientelismo político y los vínculos familiares imperaron en la adjudicación de varios proyectos de infraestructura financiados por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Con una ejecución que la hace ver tan sencilla que en una maniobra tuvieron acceso a más de 13 millones de lempiras, lograron maquilar los procesos para obtener más contratos y alcanzar fácilmente la aparatosa cifra de 103 millones de lempiras. El CNA asegura que las 6 ONGs eran representadas por la ex administradora de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Otro hallazgo que logramos denotar es vínculos entre ONGs directamente con la ex gerente administrativa de la Secretaría de Gobernación, la señora Jacqueline Pinto, donde 6 ONGs tenían la vinculación directa en virtud de que el apoderado legal era el esposo de ella, quien obraba en cada uno de ellos, y también vemos a su cuñada ser presidenta, además de ser tesorera, dentro de diferentes ONGs. La dirigencia del partido en el poder asegura que las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción sufren de amnesia. Yo creo que el problema del CNA es que parece que tuvo una amnesia, un velo de que se le olvidó todo de lo que ocurrió antes y nunca lo criticó. O sea, jamás se atrevieron a criticar a Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque gozaban de procesos y apoyos a través de como ONG, igual que la ACJ. O sea, yo creo que la gente aquí nadie se le olvida. Para los analistas en materia política, la corrupción en Honduras ha sido un buen negocio para los políticos. Realmente el sistema penal hondureño es fracasado, que lo han manipulado los mismos políticos porque a ellos es a quien se les va a aplicar. Entonces al final se roban el dinero, logran medidas sustitutivas, se quedan con el dinero y están en su casa presos por cárcel. Entonces eso es una irresponsabilidad. Mientras el pueblo hondureño que paga impuestos todos los días, hasta cuando se toma un refresco, tiene que vivir en la pobreza. Entonces yo creo que nuestro sistema ha fracasado, nuestro sistema ha colapsado. Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción presentaron la denuncia por este caso de corrupción ante el Ministerio Público en contra del secretario de Gobernación y Justicia, Tomás Eduardo Vaquero Morris, por el supuesto delito de administración desleal del patrimonio público. Contra Jacqueline Lisset Pinto Dubón, ex administradora de la Secretaría de Gobernación y Justicia, por el supuesto delito de negociación incompatible de funcionario o empleado público. Y en contra de los representantes de las 6 ONGs, empresas y contratistas individuales, por el supuesto delito de fraude. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otro lado, el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, explicó que ante las investigaciones por presunta corrupción dentro de la tasa de seguridad, el Estado se encuentra tras la pista de 3.000 vehículos que habrían sido adquiridos con los fondos de este mismo impuesto. La polémica en torno al manejo de los fondos de la tasa de seguridad volvió a tomar relevancia luego de recientes declaraciones del ministro de Finanzas, donde confirmó una investigación sobre la compra de 3.000 vehículos adquiridos con estos recursos. 3.000 vehículos que se compraron, pero de los cuales no hay registros de recepción, ni hay registros de ubicación, ni hay registros en la Dirección Nacional de Bienes del Estado. ¿Por qué? Porque funcionaron bajo la ley de secretos. Aparentemente todas las compras que hicieron eran secreto de Estado y por eso no hay ningún registro
registro en ninguno de los registros públicos del Estado. No se puede ver cómo se gastó en estos, del 2012 al 2022, 10 años, porque estaban protegidos por la ley de secretos. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, advirtió que es necesario que la ciudadanía se mantenga atenta al juicio que se desarrolla en Estados Unidos en torno a la administración de estos fondos, pues podrían resultar salpicados actuales y exfuncionarios vinculados a su manejo. El tema de la tasa de seguridad, yo creo que todos los hondureños tenemos que estar atentos a ese juicio, que cualquiera se va a preguntar, ¿y por qué ese juicio de la tasa de seguridad se lleva en Estados Unidos y se está investigando allá? Por una razón bien simple, porque se hizo lavado de activos, que tiene que ver con Gafila también, se hizo lavado de activos de la corrupción que se dio en la tasa de seguridad con instituciones financieras de Estados Unidos, con bancos de Estados Unidos, por eso es que el juicio está allá. Entonces, en este juicio van a salir nombres de empresarios, van a salir nombres de políticos. Yo creo que es necesario que se haga y se señale la corrupción, que siempre la corrupción dice que es de la parte pública. En tanto, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, confirmó que se han aperturado líneas de investigación relacionadas con este caso. Sin embargo, aclaró que debido a la información internacional que se requiere para sustentar las indagaciones, los procesos aún no han concluido. Un caso que nosotros lo iniciamos en un inicio, no obstante fue dividido entre varias unidades y eso precisamente fue presentado por una unidad que está también adscrita al Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros investigamos algunas líneas de investigación de ese caso, pero como requiere información internacional todavía no se ha concluido. El avance de estas investigaciones y el desarrollo del juicio en el extranjero podrían convertirse en un punto de quiebre para la clase política hondureña, pues no solo ponen en tela de juicio el uso de la tasa de seguridad, sino que también abren la posibilidad de que se revelen responsabilidades directas de funcionarios que hoy continúan en el ejercicio público. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Además, en medio de protestas de los empleados, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC ejecutó este día un secuestro de documentos en el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP. La acción se enmarca en una línea de investigación que se realiza por uno de los casos de supuesta corrupción dentro de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol. Hoy, ya casi al mediodía, o un poco antes del mediodía, se hicieron presentes aquí a la institución elementos de la ATIC, esto producto de la demanda que pusimos, de la denuncia que pusimos la semana pasada ante el Ministerio Público, donde acusamos al señor don Antolino Díaz de enriquecimiento ilícito y también falsificación de documentos, porque a don Antolino lo beneficiaron con una demanda que no tenía todos los sustentos o todos los soportes necesarios como para desarrollarse, donde existe el delito de prevaricato. Ese delito es penado por la ley porque el juez, aún sabiendo de que ese exige. Por otra parte, la mayoría de los funcionarios de la Alcaldía de San Marcos, Santa Bárbara, capturados la semana pasada, recordaron ustedes, enfrentarán su proceso en libertad con medidas sustitutivas. Ellos son acusados de malversación, de asociación para delinquir, administración desleal y lavado de activos. En resumen, Elisa Alejandra Castellanos Pineda, Dania Ivette Villalbir Torres, Ada Lisset Pineda Villeda y Jesús Alberto Hernández Solís se les ha impuesto medidas cautelares sustitutivas de la presentación periódica una vez cada 15 días ante el Juzgado de Paz de San Marcos. No podrán salir del departamento y del país con la prohibición de concurrir a lugares determinados como la sede municipal y no pueden comunicarse con Pedro Antonio Aguilar Orellana. Mientras tanto, el próximo lunes 25 de agosto se presentará de forma voluntaria Marta Doblado, exdirectora del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo en Honduras, INJUPEN, a su audiencia de declaración de imputado tras acusársele presuntamente por el delito de fraude junto a otros exfuncionarios.
designado que conoce este requerimiento fiscal y acusación penal, precisamente recibió un escrito de presentación voluntaria, el cual ha sido admitido y además ya se ha dado a conocer la fecha para la realización de la audiencia de declaración de imputado. El próximo 25 de agosto, a partir de la 1 de la tarde, va a comparecer Marta Vicenta Doblado Andara, quien es acusada según el requerimiento fiscal del delito de fraude. A ella se le admitió este escrito de presentación voluntaria y por lo tanto va a llegar el próximo lunes aquí a la audiencia de declaración de imputado. Y en otras noticias, el Consejo Nacional Electoral ha admitido a trámite la denuncia presentada por el abogado Leonel Núñez, quien asegura el medio de comunicación del Estado está violentando la ley Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Para la zona norte del país, vea usted, fue trasladada la movilización programada por el oficialismo este próximo 30 de agosto, que inicialmente había sido convocada para que se desarrollara en Tegucigalpa. El Partido Libertad y Refundación confirmó que la movilización planificada para el 30 de agosto se trasladaría para la zona norte. Con esto se busca, según sus dirigentes, demostrar mayor fuerza política y capacidad de organización tras la caminata masiva realizada el pasado 16 de agosto por la Iglesia Católica y Evangélica. Nuestra megamovilización del 30 de agosto se traslada hacia San Pedro Sula, al departamento de Cortés. El partido tiene un importante trabajo de base en esa zona, se ha venido fortaleciendo nuestra estrategia de campaña y también ese llamado masivo a la población del departamento a sumarse a la esperanza de este proyecto que representa nuestra abogada Rixi Moncada. Mientras los colectivos de Libre aseguraron estar listos para defender la democracia y los ideales. La voz es nuestra arma y nuestros pensamientos también son armas y nuestros ideales. Jamás le vamos a hacer un daño a ninguna persona del pueblo hondureño. El hecho de que se haya dicho, porque yo no voy a denegar lo que he dicho, que vamos a tomar las armas, pero las armas no solo son armas de fuego, son armas de pensamiento, de ideales, ideas. ¿Es necesario usar un arma de fuego? Mira, como siempre he dicho, es el único país en Centroamérica que no ha habido una guerra civil en Honduras. Pero nosotros nos fuimos por la vía democrática. Siempre hay borregos que no quieren ver esto, que son los del Partido Nacional y varios que están en la Iglesia Católica y Cristiana, porque ellos creen de que el socialismo y el comunismo, que me diga cualquiera de ellos cuántas veces le ha quitado la casa a alguien o cuántas veces le ha quitado un niño a alguien, esa es pura falacia. Por su parte, analistas políticos catalogan como nerviosismo el llevar a cabo dicha movilización en San Pedro Sula, luego que ya estaba planificada su desarrollo en la capital. Es la segunda vez que cambian. Primero cambiaron la fecha, ahora cambian el lugar. Sin duda alguna, la caminata que organizó la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica ha creado un nerviosismo al interior del partido en el poder, y es comprensible. A pesar de los golpes bajos, de los insultos, las provocaciones, no pudieron evitar esa gigantesca caminata. Hasta personas en silla de ruedas participaron. Cuando los pueblos se ponen de pie, la injusticia tiembla. Sin embargo, la oposición no le ve nada malo a esta convocatoria, ya que aseguran, aunque haya un cambio de lugar, igual será un fracaso. Ellos están viendo en qué ciudades de repente les queda todavía un poquito de gente y por eso ellos han pasado esta marcha a la ciudad de San Pedro Sula. Pero estoy seguro que va a ser un fracaso total porque la gente nos cuenta ya con el respaldo de la voluntad popular que contaban en el pasado y hoy por hoy ya un partido que ya está en decadencia, ya lo que tiene ya hoy creo que son 103 días que ya les quedan. La moneda está en el aire y el ambiente político cada vez se vuelve más tenso previo a las elecciones del 30 de noviembre, pero será el Supremo quien elija. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Bien, y ante este traslado de la marcha hacia San Pedro Sula, el ex canciller Eduardo Enrique Reina dijo que esto se hizo de esta manera para darle mayor participación a todos los colectivos de la zona norte del país.
convocar a los colectivos en el país porque es el lanzamiento, digamos, el banderillazo prácticamente final del proceso electoral general, y la idea pues obviamente es mostrar la dinámica, el entusiasmo que hay para convertir a la abogada Rixi Moncada en la próxima presidenta. Y es para mantener, creo que, la dinámica de movilización del partido en todas las zonas del país, y obviamente la zona norte es de mucha importancia para el tema electoral, así que se ha pensado en San Pedro Sula, una zona siempre combativa, una zona que incorpora además varios departamentos, no solo es Cortés, también incorpora otras regiones ahí en el litoral y en la parte norte del país, así que la idea es movilizar y mantener siempre viva la actividad política. Y les diga. Cambiamos de tema. El padre Leopoldo Serrano expresó que el objetivo principal de la visita a las Fuerzas Armadas fue abordar la importancia de garantizar la custodia y resguardo de las urnas electorales de cara a los próximos comicios electorales. Asimismo, dijo que su compromiso con la defensa de la democracia en Honduras y la promoción de la paz en el país es permanente. Las imágenes de el padre Leopoldo cuando fue recibido por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, después de él haber tenido esta larga caminata por varios días para poder llegar aquí en Tegucigalpa. También él mismo fue recibido en el Congreso Nacional, donde emitió un mensaje a todos los diputados del Legislativo. Mientras tanto, en San Pedro Sula, el exgerente de Participación Ciudadana, Jimmy Barahona, denunció al alcalde Roberto Contreras por persecución política y despido injustificado, señalando al yerno del edil de manipular decisiones y convertir la municipalidad en un monopolio familiar y de amigos. ¿Qué motivos le dijeron que? Ninguno, no hay fundamentos, no hay nada. Ayer justamente dialogamos con el alcalde por 1 hora para conocer por qué motivo a mí querían despedirme. Sin embargo, ayer mismo solventamos la situación con el alcalde, pero hoy sorpresivamente a las 8 de la mañana me llama y me dice definitivamente que no puede contar con mi servicio. Y yo lo que según analicé y lo que veo es que este muchacho, su yerno y parte de su familia lo puso en jaque mate, o eran ellos o era su servidor. Y definitivamente cuando digo que me toma por sorpresa, quiero dejar algo claro. Los puestos políticos son transitorios y de eso estamos claros. Pero cuando usted realiza bien su trabajo, tanto en la parte laboral de la municipalidad como en la parte política, no encuentra usted un argumento fundamentado para que estas situaciones puedan pasar. Simplemente es que a su yerno, el que da las órdenes, le estorbaba y finalmente terminó pidiendo mi cabeza, y de esta forma el alcalde lo complació, así como lo ha complacido en muchas situaciones, problemas en el Central Ejecutivo, recuerdan ustedes, solo porque no se lo aceptaron como gerente. Bien, y vea usted, también ya se ha reunido la Corte Suprema de Justicia. El Pleno ha decidido nombrar a varios magistrados para que puedan investigar todos estos casos de corrupción que se han estado revelando en los últimos días. Berenice Amaya, usted en el lugar, buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo da a conocer, en estos momentos me acompaña Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, para que él nos amplíe información en torno a esta reunión del Pleno de Magistrados. ¿Qué puntos importantes se tocaron, licenciado? Así es, en efecto, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia sostuvo reunión este día a partir de las 9 de la mañana. Aquí se tocaron muchas determinaciones administrativas en beneficio de los usuarios y de los empleados del Poder Judicial de Honduras, pero también se tocó temas jurisdiccionales, particularmente con el tema de los nombramientos de quienes integrarán cortes de apelaciones de casos que se conocen por altos funcionarios aquí en la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en vías de garantizar el debido proceso y la celeridad de estos mismos casos, ha determinado nombrar en el proceso instruido para exfuncionarios de Casa Presidencial y de la Secretaría de Presidencia, caso conocido como Helios, a la Corte de Apelaciones, que queda integrada por Rubenia Galeano, Felipe Espir y Marvin Espinal. El caso instruido para Nilviaet del Castillo y el exalcalde del Distrito Central, Narri Juan Asfura, lo conocerán los magistrados Ani Ochoa, Odalis Nájera y el magistrado Roy Pineda. En el caso para la
actual congresista Gladys Aurora López. La Corte de Apelaciones queda integrada por Isabela Bustillo, Wagner Vallecillo y Aida Patricia Martínez. En el caso instruido para los exfuncionarios del Fondo Vial, está adscrita a la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Subtravi. La Corte de Apelaciones quedó designada por Walter Miranda, Francisca Villela y Felipe Espir. Y en el caso instruido para el actual diputado Nelson Márquez, exfuncionario de la Procuraduría General de la República y del Fondo Hondureño de Inversión Social, como se conocía en su momento, quedó integrada por Gaudí Bustillo, Milton Jiménez y Ricardo Pineda. Esta ha sido la designación que ha tomado en cuenta y ha realizado por unanimidad de votos los magistrados de la Corte de Apelaciones en la sesión de pleno de este día martes. Licenciado, ¿se han tocado otros temas administrativos también? Sí, en el punto de los temas administrativos, aquí se han aprobado unos nuevos viáticos para los empleados judiciales y asimismo se han tocado temas de lo que tiene que ver con la distribución de funciones. Esto ha sido notificado, entre otros puntos, a los miembros de las diferentes asociaciones que componen el Poder Judicial. Muchas gracias a Carlos Silva, portavoz. Seguimos con más de Impacto BTV Estelar hasta el Congreso Nacional, donde se encuentra José Luis Castellanos. Hacemos un enlace con usted, José Luis. Este día hay sesión del Legislativo que se está abordando. Tenemos entendido uno de los temas es la ley o las reformas a la ley del IMPREMA. ¿Qué otros temas más se están discutiendo? Buenas noches con usted. Muy buenas noches, licenciada. En efecto, bueno, ya hace unos minutos atrás acaba de dar inicio la sesión en el Congreso Nacional. Cabe destacar y resaltar la presencia este día del padre Leopoldo Serrano, quien fue quien se encargó de la oración de esta noche, y ya con los temas de agenda precisamente del Congreso Nacional en discusión, lo que son la ley de reformas a la ley de IMPREMA. Me encuentro en compañía del viceministro de Educación, don Edwin Hernández. Bueno, profesor, ya en discusión, ya hay opiniones encontradas para aprobar esta ley, y de igual manera la presencia de la dirigencia magisterial. Buenas noches. No, es importante que haya debate. O sea, precisamente este es el ente que representa a los políticos de Honduras, el Congreso Nacional, y debe de haber debate en función de los intereses que ellos consideren correctos, ¿verdad? Lo que sí es que desde la dirigencia magisterial, desde el IMPREMA, desde la Secretaría de Educación, estamos nosotros muy contentos por el solo hecho de que ya se esté discutiendo estas reformas a la ley, y especialmente porque estas reformas traen consigo el bienestar de la mayoría de los docentes de Honduras. Nosotros creemos que el Congreso Nacional hoy en el primer debate va a seguir con la discusión, pero que precisamente esa discusión nos va a llevar a nuevos derroteros, y nosotros precisamente estamos seguros de que van a ser aprobadas estas reformas en el hemiciclo legislativo. Esos sectores que están en contra, profesor, ¿cómo analizar esa situación? Es que hubo un tiempo que habían sectores en contra, porque planteaban que se miraban cercenados en sus derechos, pero en vista de eso y en el buen pensar de los compañeros de la directiva del Congreso Nacional, han incluido a esos compañeros para que se puedan jubilar con la ley que ellos deseen, incluyendo la ley de 1980, que es la que nos beneficia a todos los preexistentes. Entonces, los compañeros que entraron con la ley anterior, ellos podrán elegir con cuál ley se quieren jubilar. Profesor, ¿eso quiere decir que todas las bases del magisterio están esperando la aprobación de esta reforma? Sí. Las bases del magisterio están claras que con ese artículo transitorio que se está incluyendo en la ley va a beneficiar a todo el magisterio. Viceministro, ¿qué se puede recalcar así, puntos concretos que sea lo más relevante de repente de esta ley? Bueno, en primer lugar que le devolvemos el derecho a los compañeros que tenían derecho a jubilarse con la ley del 80. Por el otro lado, con la reforma, los profesores se van a poder jubilar con 20 años de servicio y 55 años de edad. Le estamos rebajando prácticamente 4 años a los nuevos y definitivamente le estamos bajando 9 años a los compañeros preexistentes. Aquellos que busquen ser titular de IMPREMA, también escuchaba que tienen que tener al menos 8 años de manejando temas de finanzas. Manejando temas de finanzas, pero aparte de eso también en el caso de la dirigencia magisterial,
tienen que tener 5 años de haber dejado cualquier junta directiva en sus colegios magisteriales. Bien, muchas gracias. El viceministro de Educación, Edwin Hernández, ya lo han escuchado. Por una parte, los puntos que conlleva o que contiene estas reformas a la ley del magisterio, pero sin embargo, sí es muy importante recalcar esta situación que se está viviendo. Hay muchas opiniones encontradas, precisamente por las bancadas opositoras. Ya han dado a conocer su postura, que no se les ha presentado esta reforma, que no estarían votando por las mismas, ya que, pues, como lo mencionaba el viceministro, pues en su primer debate está en discusión las reformas a la ley de INPREMA. Al parecer, primero pues van a tratar de disociar esta situación que se encuentra con las bancadas opositoras para poder obtener los votos necesarios y aprobar la misma. Mi reporte a esta hora desde la Cámara Legislativa, licenciada. Si no hay consultas, retorno con usted. Gracias, José Luis Castellanos, por ese informe desde el Congreso Nacional. Ahora bien, cambiemos de tema. En medio de la incertidumbre y la angustia, familiares de los tripulantes desaparecidos en la embarcación Lucky Lady claman a las autoridades que no detengan las labores de búsqueda. Entre lágrimas y oraciones, ellos aseguran que aún mantienen las esperanzas de encontrar con vida a sus seres queridos. Desde Balfate Colón, Nelia Azucena Juárez y Jorge Alberto Flores llegaron a la Marina Mercante. Ellos lloran la ausencia de su hijo, Luis Miguel Flores, de apenas 26 años, un joven que siempre se ha dedicado al duro trabajo marítimo, pero hoy su nombre se encuentra en la lista de tripulantes desaparecidos en la embarcación Lucky Lady. Andar ahí langosteando en esas embarcaciones, pero en realidad uno no sabía nada que lo que podía suceder. Ellos estaban acostumbrados a andar en esos barcos ahí, langosteando con las demás personas, pero ya ahorita que se fue mi hijo ya no ha vuelto. Y lo que me dijo mi hijo que le habían dicho que iban a ir a robar langosta a Colombia. Sí. Yo digo que ellos están vivos, pero no se sabe dónde están. Que investiguen ese bote, ¿va? Porque no sabemos, pues, cómo ha sido la pérdida de ese bote para nosotros. Estamos angustiados y queremos saber el paradero de cada uno de ellos, de los 18 marinos que están desaparecidos. Un barco pirata o alguna de narcos, pues, y los tengan captivos, pues, los tengan como rehén. Cada día sin noticias de sus familiares aumenta la incertidumbre, pero aún así las esperanzas de encontrarlos con vida no desaparecen, mientras las autoridades de la Marina Mercante aseguran que los operativos de búsqueda continúan de manera constante. Nosotros como Administración Marítima hemos abierto las puertas a los familiares, las personas desaparecidas hace 30 días en la embarcación Lucky Lady. Les hemos explicado, nuestro personal les ha hecho una exposición gráfica de cómo se desarrolló desde ese domingo 20, desde que dejó de transmitir la baliza, todo el protocolo SAR, las funciones y el rol que juega la Marina Mercante en todo este esquema. Por su parte, organizaciones de los derechos humanos supervisan y acompañan a los familiares de los tripulantes, velando por que se respeten los derechos y se garantice transparencia en cada paso del operativo de búsqueda. Hemos tenido hoy ya una reunión en Cancillería donde nos atendió el vicecanciller Torres y ahorita en la dirección de Marina Mercante, porque las familias necesitan verdad, necesitan información, primero sobre lo que pasó, pero también sobre el paradero de cada uno de los muchachos que formaban parte de la tripulación de Lucky Lady. Obviamente porque es necesario que el Ministerio Público abra una investigación sobre lo que ha pasado, abra una investigación para determinar la existencia o no de algún indicio de acción criminal sobre la desaparición. Familiares de los 18 tripulantes desaparecidos aún tienen fe y esperanza de volver a ver el rostro de sus seres queridos. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en otras noticias, preocupados se encuentran ya los ganaderos hondureños ante la petición de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de México sobre cerrar las fronteras al ganado centroamericano por el gusano barrenador. Después de Nicaragua, Honduras, ser el segundo país que más reses envían a esta nación azteca.
A través de un comunicado, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas de México pidió suspender la importación de bovinos de Honduras, Nicaragua y Guatemala debido a los brotes activos de gusano barrenador. A su vez, exigen el cierre de la frontera sur mexicana para detener el tráfico ilegal de 800,000 cabezas de ganado de Centroamérica, situación que preocupa a los ganaderos hondureños porque esto representaría un importante golpe económico. ¿Qué nos puede afectar? Como le digo, si paran las exportaciones de México, van a disminuir las exportaciones de México a Estados Unidos, de Guatemala o Belice a México y de Honduras a México. Entonces, obvio que hay una repercusión económica importante. Estas presiones surgen a raíz del cierre de las fronteras de Estados Unidos para el ganado mexicano y producto de los múltiples casos reportados en Centroamérica. En tal sentido, este experto señala que Honduras es el segundo país que más bovino exporta a México. El país más afectado de Centroamérica, si se llegara a cerrar la frontera de México, es Nicaragua. Nicaragua es el mayor productor de ganado bovino a nivel centroamericano. Luego seguiría Honduras y posteriormente Guatemala. Se habla de que a través de las fronteras se mueven entre 200, 400,000 cabezas de ganado. Por otra parte, el Fondo Ganadero señala que los casos de gusano barrenador reportados oficialmente por la SAC-SENASA no representan ni la quinta parte de los casos reales, debido a la incapacidad de muchos productores de comunicar al Estado las incidencias. De hecho, hasta la fecha Honduras suma más de 2.500 afectaciones en ganado, con presencia en las 18 regiones sanitarias del país, siendo los focos más críticos el Departamento Oriental de Olancho y el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela, que en conjunto concentran el 25% del total. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y por otro lado, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, ha informado que están trabajando en la reformulación del presupuesto general de la República 2026, el cual podría tener un incremento de un 5% en relación al del 2025. Ya solo faltan 27 días para que se cumpla el plazo que le da la Constitución a la Secretaría de Finanzas para que le entregue el presupuesto general de la República para el año fiscal 2026 al Congreso Nacional. El secretario de Finanzas asegura que está en formulación. La ley nos dice que tenemos que remitir a más tardar en septiembre el presupuesto del Congreso Nacional. Nosotros esperamos que el ambiente en el presupuesto no nos permita aprobarlo de forma oportuna y ahí decir que el crecimiento del presupuesto es el crecimiento vegetativo histórico cercano al 5%. Eso va a estar listo hasta que tengamos finalizada la discusión con las instituciones. Ahorita sería muy preliminar dar un dato. Los empresarios del sector de la construcción esperan que el gobierno deje bien claro cómo invertirá los recursos del presupuesto general de la República del 2026. Porque si lo vamos a utilizar, esos recursos, y si le aumentan el 5%, está bien. ¿Dónde lo van a invertir? Que quede clara cada partida, que quede clara la prioridad y la secuencia que se le va a estar dando de acuerdo al PUA que cada institución va a tener y que se vaya ejecutando de manera racional, de manera exacta, enero, febrero, marzo, abril, para que no tengamos después esos desfases horribles que se presentan siempre y siempre, no solo en este gobierno. Por su parte, los economistas esperan que el presupuesto del próximo año quede aprobado en este 2025, ya que de lo contrario le ocasionará retrasos en la ejecución de los recursos al nuevo gobierno, afectando a los hondureños. Lo que pasa es que de no aprobarlo entorpece el accionar del nuevo gobierno, porque tendrá que esperar a que se lo aprueben para empezar a implementar sus planes, ¿verdad? Y eso genera retrasos en la ejecución. Es importante aprobarlo en este año, aunque es casi seguro que el nuevo gobierno, sin importar quién sea, va a pedir ajustes, pero es más fácil ajustar un presupuesto que aprobarlo, ¿no? El secretario de Finanzas asegura que el presupuesto general de la República del 2026 reflejará un incremento de un 5% con relación al de este 2025, que es de más de 430,000 millones de lempiras. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón.
Bien, retomamos las noticias. La Secretaría de Infraestructura y Transporte entregó ese día el primer hospital prometido a los hondureños, sobre todo en la zona de Roatán, el cual está hecho de una millonaria inversión. Veamos en este momento. Ayer estuvimos lunes 18 de agosto con la ministra Carla Paredes para hacer formal entrega por parte de la Secretaría de Infraestructura y Transporte a CESAL, que le entregamos nosotros el recinto en su infraestructura externa e interna. Le entregamos los sistemas de contraincendios, sistemas de oxígeno, sistemas de aire acondicionado, sistemas electromecánicos, de comunicaciones y pues todo el recinto por el cual va a recibir atención médica toda la zona insular del país, que son beneficiados más de 75,000 personas de forma directa, pero que sobre todo constituye el primer hospital entregado por la presidenta Xiomara Castro a la población. En ese sentido estamos hablando, ministro, un hospital de última generación. ¿Cuánto se ha invertido? Ese hospital con el componente de diseño, construcción, supervisión, equipamiento médico y no médico ronda los 450 millones de lempiras. ¿Cuándo estaría ya operativo? Porque se entregó la infraestructura, pero viene el abastecimiento, la incorporación de toda la infraestructura médica. En las próximas 2-3 semanas ya está ahí. Y por otro lado, también la enfermedad del gusano barrenador está afectando fuertemente a las personas en el país. Las autoridades sanitarias incluso ya han dado un recuento, sobre todo en el Distrito Central. Vea usted que ya la jefa de la Unidad de Vigilancia de Salud, quien es Lorenzo Pavón, el jefe, dijo que del acumulado de casos de esta enfermedad que ataca a los seres de sangre caliente es de 176 casos confirmados. Estos son los datos más recientes sobre esta enfermedad del gusano barrenador. Esa cifra representa un aumento del 40% a nivel nacional, mientras que a nivel central los casos acumulados desde el 2024, sobre todo en Tegucigalpa, son 30, es decir, un 18% de los casos a nivel nacional. En tanto, Intibucá se registran ya 16 casos más, que el segundo, o es el segundo ya en la lista de los más afectados con esta enfermedad. Incluso Lloro tiene 12, gracias a Dios, y Lempiras tienen 11, y lo que representa un 7% y con un mayor impacto de la población por esta afectación. Los hombres son los más afectados con 113 casos y las mujeres 53. Las edades que reportan las autoridades oscilan entre los 50 y 59 años, mientras que de 70 a 79 años son los segundos más afectados. Por lo tanto, las autoridades piden a todas las personas tomar las medidas de precaución, estar alerta a los síntomas que puedan ellos sentir debido a esta enfermedad del gusano barrenador en el país. Y en otras noticias, el Ministerio Público ha dictado más de 40 años de prisión contra un violador serial de mujeres en la capital, tras comprobársele su implicación en múltiples ataques sexuales contra las féminas. 4 denuncias de diferentes víctimas y con el mismo modus operandi, también con las mismas características de este violador, que él captaba a las mujeres jóvenes cuando andaban buscando empleo o en centros comerciales y las subía en su vehículo, en donde abusaba sexualmente de ellas y posteriormente las dejaba abandonadas en algún sector de la capital. En esta última sentencia condenatoria, que abusó sexualmente de una universitaria, él la captó a la víctima, la privó de su libertad en un centro comercial. En otros temas, la presidenta Xiomara Castro supervisó un proyecto vial en la carretera hacia Cantarranas y Olancho, cuya inversión supera los 200 millones de lempiras. Bien, vamos a... La presidenta Xiomara Castro Sarmiento ha realizado una supervisión en ese tramo carretero que consta de 20 kilómetros y que conectará lo que es Valle de Ángeles en el Distrito Central con el departamento de Olancho. Asimismo, mejorar las condiciones para que sectores campesinos puedan trasladar sus productos. Estamos cambiando la historia de este país, construyendo carreteras sin un tan solo peaje. Esto no es negocio.
como lo dejaron en esos 12 años y 7 meses. Porque se está construyendo con los impuestos de cada uno de ustedes. Porque esos impuestos se están devolviendo en obras, en beneficio para la población. Por su parte, el ministro Octavio Pineda menciona que son más de 200 millones los que se han destinado para mejorar las condiciones viales de este tramo vial, que vendrá a aliviar el tema del tráfico que se vive en la ciudad capital, pero también en el departamento de Olancho. Este proyecto viene a resaltar lo bueno del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en el tema de red vial. Es un proyecto de casi 20 kilómetros, ¿verdad?, que estamos entregando, 19 kilómetros con 800 metros, son casi, como le mencioné, 20 kilómetros con un espesor promedio de 23 centímetros para tráfico pesado, mediano, liviano, y en este caso a un monto de inversión de 229 millones de lempiras entre el componente de diseño, supervisión y ejecución de la obra, para poder beneficiar a más de 58,000 personas de forma directa, pero sobre todo para poner una nueva ruta en el corredor central de este país para conectarnos a la parte oriente y a la parte, en este caso, de Olancho, teniendo como punto focal aquí Cantarranas. Una infraestructura vial que cada día aumenta más bajo la directriz de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y también la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y cambiamos completamente de información porque las autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han nombrado incluso que Olancho es una de las ciudades más peligrosas del país y sobre todo por el alto índice de criminalidad que se están observando. Ustedes han sido parte de todas las masacres que se han registrado también en esa zona. Sin duda, Olancho es particularmente un problema para el Estado, precisamente porque de ahí hay muchos presidentes que deberían tener mejor la seguridad. En segundo lugar, es un vasto territorio que hace que la violencia y la criminalidad se esté registrando mucho más, y es precisamente por la permeación del crimen organizado y las maras y las pandillas en esos departamentos que a su paso por el control del territorio llegan y pelean, matan para imponer su poder. Incluyendo el narcotráfico en todo. Y eso decía, el narcotráfico, la extorsión, las maras y las pandillas, las bandas criminales que ahí se desarrollan son de los grupos criminales que ejercen el control, el poder para desarrollar sus actividades criminales. Hemos llegado así al final de Impacto BTV Estelar. Invitarlos a todos ustedes que también comiencen su día informándose a través de Impacto BTV Matutino, después Diálogo de Impacto y seguido Hola Honduras. Será hasta el día de mañana. Que tengan una feliz noche.